Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este Enfrentados que estás mirando en tu canal local, en distintas localidades, porque nos ven de forma regional y aquí en Bahía Blanca, donde nos encontramos. Además, en cualquier lugar del país o del mundo, a través de lanueva.com, la página del diario más importante que tiene el sur del país, que es La Nueva. Aquí estamos para charlar de muchísimas cosas en un día muy bravo. Bravo por distintas cuestiones. Estamos en cuarentena, estamos muy cansados de lo que significa socialmente, familiarmente, afectivamente esta cuarentena. Empieza a sentirse en los más chiquitos y en los más grandes, como que hay un eslabón perdido ahí en el medio, que son los adolescentes y los no tan adolescentes, que a lo mejor, como dicen ellos, la reman un poco más, pero en los más chiquitos, que extrañan a sus compañeritos, y en los más grandes, que extrañan a su familia, esos abrazos, esos domingos, eso que nos hace tan argentinos, tan latinos, bueno, claramente empieza a tener algún tipo de repercusión psicológica, afectiva, que bueno, tenemos que aprender a lidiar con esto, ¿no? Esta es la primera vez en el mundo que pasa. Es algo absolutamente nuevo, que nos va a costar mucho trabajo procesarlo, pero que es verdaderamente importante que lo podamos hacer. ¿Y por qué digo duro? Porque hoy se confirmó otro caso nuevo de coronavirus en Bahía Blanca, ayer también otro. Veníamos de 3 días sin casos y estábamos como expectantes, como contentos. Lamentablemente, estas últimas 48 horas fueron verdaderamente difíciles. En la zona también empezaron a existir algunos casos. En Villa Iris están estudiando un posible caso sospechoso por estas horas. Y naturalmente todo esto repercute en la psiquis de cada uno de nosotros. En el marco de todo esto, de esta verdadera crisis mundial que estamos atravesando, y que nos tiene a todos con un confinamiento, nosotros estamos adentro y hay gente que sale de la cárcel. Entonces, yo les juro, el otro día parafraseé a María Elena Walsh en este mismo programa y pensaba que tenemos muchas cosas de el reino del revés. Y claramente esto pareciera ser eso, ¿no? Este coronavirus, este COVID-19 que nos obliga a quedarnos en casa y de repente pasa esto. ¿Qué responsabilidades hay? ¿Quiénes son los responsables? No hablemos de culpabilidad, porque a mí me gusta diferenciar la culpa de la responsabilidad. La culpa solo mira para atrás. La culpa, cuando uno busca un culpable, lo único que busca es a quién echarle la culpa. Esto es culpa tuya. Yo creo que acá hay que buscar responsables. Y a veces, lamentablemente, no miramos, ¿no? No miramos al espejo, no nos miramos para uno y no entendemos que la gran responsabilidad pasa por nosotros. En esta mesa hoy se va a debatir si hay responsabilidad política. Y ahí también compartimos un poco, ¿no? A quién votamos, cómo votamos, de qué manera votamos, cómo lo hacemos. Y me parece que siempre es sano, que siempre es inteligente, que podamos generar ideas que después puedan estar en convergencia o no, o estar en una divergencia. Puede ser. Pero me parece que es importante que lo podamos charlar. Por eso el programa de hoy verdaderamente va a ser muy rico en contenidos. Estamos tratando de generar la conexión telefónica telefónica de video con Maxi Alica, nuestro colega, el conductor de este espacio, quien nos acompaña todos los jueves para poder charlar de estos temas particularmente, porque al ser el responsable del diario de lanueva.com, bueno, tiene información al instante, ¿no? Lo voy a saludar, está en su casa como corresponde, a Maxi Alica. Maxi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Quique? Buenas noches. Bueno, acá tratando de acomodar el tema de la conexión. Viste que, lógicamente, en estos tiempos donde todo el mundo usa mucho el servicio de internet, tenemos alguna que otra interferencia, pero creo que ahí me recibís bien. Yo te estoy escuchando perfecto. No, y nosotros no solo te escuchamos perfectamente, sino que además te disfrutamos y te estamos mirando. No te comparto mi editorial, pero sí te la discuto y me gustaría saber cuál es tu punto de vista, o tal vez la tenemos que compartir, pero verdaderamente inquieto por esta realidad que se divide en dos, pero que está atravesando la Argentina y que está atravesando, no digo el mundo, porque lo que pasa con las cárceles pasa aquí en la Argentina, pero sí lo que estamos atravesando los bahienses, ¿no? Bueno, por este problema de las interferencias no alcancé a escuchar lo que dijiste, pero me imagino el sentido y obviamente estoy en tema, por lo único problema que divide las bibliotecas, que hay una mitad de biblioteca para un lado y mitad de biblioteca para el otro. A nadie le gusta, por supuesto. ¿Me escuchás, Quique? Perfectamente.
te decía, a nadie por supuesto le resulta grata la noticia de que se libere, por ejemplo, a un violador, un abusador sexual, un femicida, etcétera, así que se libere o que se le otorgue un arresto domiciliario. Pero también hay toda una serie de normas y de leyes en Argentina que le imponen a los funcionarios judiciales observar determinadas situaciones que quizás los terminen conduciendo a tomar ese tipo de decisión. Si las cárceles son un desastre, hay hacinamientos, un foco de infecciones, y ahí puede entrar el coronavirus, bueno, quizás los jueces en algunos casos tengan que decidir sacar a algunos presos de esos lugares y enviarlos a sus casas. Esperemos que en los casos que lo hacen, más allá del delito que hayan cometido las personas que sean eventualmente excarceladas, se los pueda controlar debidamente para que el tema no pase de ahí. Sabés que lo que vos decís tiene absoluta lógica y además es esto. ¿Por qué trabaja el derecho penal y no el laboral? Bueno, porque lo que está en discusión es la libertad de una persona, entonces hay una jerarquía, hay una escala, esto se entiende perfectamente. Lo que no entiendo es si vas a dejar salir a alguien, dejás salir a alguien que no haya matado a otra persona o dejás salir a alguien que no haya violado a otra persona. Hoy por la mañana el colega Germán Sasso, que supo formar parte de esta mesa en su diario, hacía un listado de 10 personas, después creo que se achicó un poco, pero un listado de 10 personas que habían abusado sexualmente, que habían violado a otra persona y que recuperaron o van a recuperar la libertad. Maxi, yo no encuentro fundamento, seguramente debe existirlo, pero desde el sentido común, desde la lógica, desde lo humano, desde lo que quiero para mi ciudad, lo que quiero para lo que queremos, para nuestro país, para la región, no encuentro un fundamento para esto. Bueno, a ver, de nuevo, es toda una discusión muy, muy importante y muy interesante. Lo que sí es cierto, a ver, datos, ¿hay sobrepoblación carcelaria? Sí. ¿Hay hacinamiento en las cárceles? Sí. ¿Hay una pandemia? Sí. Hay que tratar de observar cuál es la situación. O sea, el Estado tiene la responsabilidad que se le impone la Constitución Nacional de velar por la seguridad de todos los ciudadanos y también por velar la seguridad y las condiciones en las cuales viven las personas privadas de su libertad. Sí. ¿Se puede resolver algo que nos deje a todos conformes? No. Alguna decisión va a haber que tomar que a un sector de la sociedad le parezca bien y a otro que le parezca mal. Puestos en este brete en el cual ninguna solución es perfecta, ¿qué tienen que decidir los jueces? Y bueno, yo ahí comparto lo que creo que piensa la mayoría de la gente. Si yo no tomé ninguna cacerola porque no tengo la costumbre, pero la verdad es que me provoca la misma indignación que a cualquiera saber que determinados personajes excarcelados antes de tiempo. Por eso digo, como eso de todas formas ya ocurrió y va a ocurrir, espero y confío que las autoridades dispondrán de los suficientes controles y los suficientes mecanismos de vigilancia para que esas personas que gozarán de algún arresto domiciliario que en otras circunstancias no hubiera correspondido, estén controlados, ¿no? Pero también, porque pasa que también hay que entender esto. Suponete que vos tenés dentro de la población carcelaria una persona que es grupo de riesgo por 1000 razones y que es justamente una persona que cometió un delito grave. No pongamos ejemplos de cuál delito puede ser, pero un delito grave. Si esa persona se contagia y después te contagia 20 o 30 reclusos más, condenados por delitos graves, delitos leves o lo que sea, o guardacárceles o lo que sea, después eso te satura el sistema sanitario de toda Bahía Blanca. Entonces, como todo está tan pero Maxi, permitime interrumpirte en algo. Todas las decisiones son muy complicadas. Permitime interrumpirte en esto, porque tenés mucha razón en lo que decís. Pero en análisis que vos haces me genera un quiebre. Si se contagia a una persona que está detenida, sea el delito que sea, o sea lo grave que sea el cuadro de esa persona, lo susceptible, esté en el grupo de riesgo o no, va a contagiar al resto de la cárcel igual. Por lo tanto, me parece que es importante. Por eso mi próxima pregunta era preguntarte si se puede saber en algún momento quiénes son los jueces que toman este tipo de determinaciones en Bahía Blanca, o si es una cuestión que excede Bahía Blanca. Estoy hablando desde la total ignorancia, ¿me explico? Sí, bueno, tenés jueces en Bahía Blanca y jueces que no. Tenés jueces del fuero provincial y jueces del fuero federal. Hay distintos casos. Lo que dejan trascender de la justicia en Bahía Blanca que los arrestos domiciliarios otorgados en el marco de la pandemia han sido muy pocos, mucho menos de lo que se dice y lo que se supone, que no hay ni remotamente una salida masiva de presos en el marco de esta situación,
y que la gran mayoría de esos excarcelados por razones de COVID-19, por razones preventivas vinculadas con el COVID-19, son personas que fueron condenadas por delitos leves y que son muy pocos los casos, mucho menos de lo que se supone que trascendió, los que sí fueron condenados por delitos graves. Lo que pasa es que, por supuesto, si vos tenés un solo violador que sale de la cárcel donde debería estar y pasa a estar en su casa o en un ambiente cercano, relativamente cercano, donde estuvo su víctima o sus víctimas, y bueno, es lógico que eso te provoque indignación, que te moleste y que haya mucha gente que descargue su furia, como lo vino haciendo en estas últimas horas. Sí. Quiero preguntarte, porque todo esto está en el marco de la pandemia de coronavirus, y Bahía Blanca ha atravesado 48 horas algo complicadas, porque veníamos contentos porque no aparecían casos nuevos en 72 horas. Tanto ayer como hoy aparecieron casos positivos de coronavirus. Preguntarte cómo está la actualidad y qué análisis tenemos de parte tuya. Bueno, el análisis es bastante parecido. De hecho, es como que se va profundizando lo que venimos viendo en los últimos días o en las últimas semanas. La gran mayoría de los casos de coronavirus positivo en Bahía Blanca tienen que ver con el personal de salud, con el personal sanitario. Vos fíjate que el último contagiado, el de hoy, es la pareja de una de las personas que trabaja en limpieza en el Hospital Ham. Ayer tuvimos a la pareja de una de las enfermeras del Hospital Pena. En este momento, si tomás al personal de salud con coronavirus positivo en Bahía, más sus contactos estrechos que también fueron contagiados, yo ahora no me acuerdo el número exacto, no te quiero mentir, pero te diría que son 22 de sobre 76 que hay en Bahía. Evidentemente, hay este inconveniente que todavía no logramos resolver, y no descarte que se pueda seguir extendiendo, porque justamente en los hospitales es donde más testeos se hicieron en este último tiempo, por razones obvias, y no deberíamos descartar que aparezcan más casos todavía vinculados con esto. Pero si vos salís de eso, si vos salís de la cantidad de casos que hubo dentro del personal hospitalario de Bahía, especialmente en el HAM, pero no solo en el HAM, y de sus contactos estrechos, no tenemos tantos casos. Eso es una paradoja. Absolutamente, absolutamente. Maxi, sobre la última parte del testimonio se entorpecía un poco el audio, así que vamos a aprovechar este impasse que nos da la imagen y el audio para despedirte. ¿Nos estás escuchando? A ver si nos está escuchando. Sí, perfectamente. Agradecerte, comparto el análisis. Será para discutir en algún otro programa de Enfrentados esto que ha sido el tema de la Asociación Médica, del Hospital de la Asociación Médica. Maxi, gracias y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves próximo. Bueno, ahí justo lo escuchábamos bien. Bueno, lamentablemente, un genio. Maxi Alica, como siempre, presente con nosotros, el conductor de este espacio, el co-conductor con nosotros, que estamos todos los jueves para que vos nos puedas ver aquí en la pantalla de tu canal local. Hacemos unos avisos publicitarios y volvemos. Hoy tenemos un programa verdaderamente interesante. Vamos a hablar de cada una de las aristas donde está penetrando el COVID-19 y cómo nos penetra la verdad en todo aspecto, desde el transporte, la economía, los comercios, los empleados, los propietarios y nosotros en casa, porque de una manera u otra todos tenemos COVID-19. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.
Rosales Municipio presenta a los nuevos campeones del reciclado. Vecino, vos querés una ciudad más limpia, igual que yo. Y para eso el municipio va a colocar 30 campanas de reciclado. Están en grupos de A3. ¿Por qué andamos de A3? Porque juntamos la basura que vos vas a separar. Yo soy la de vidrio, soy verde y me llevo todas las botellas y frascos. Yo soy amarilla y junto plásticos, tetrapacks y latas. El cartón y el papel los recibimos nosotras, las azules. Entrá a la web del municipio para ver dónde está tu punto limpio más cercano. Mejoremos nuestra ciudad entre todos. Punta Alta, más limpia desde tu casa. Bahía Ambiental tiene estos consejos para vos. Presta atención. No arrojes basura en espacios públicos. Usa los cestos. Coloca las bolsas de residuos a una altura que impida que los animales las rompan. Separá y aislá los objetos cortantes para no lastimar a los recolectores. Al estacionar, deja 30 centímetros entre las ruedas y el cordón para optimizar la limpieza. Los puntos limpios, utilízalos para residuos inorgánicos. Entre todos, podemos mantener limpia la ciudad. Cuidemos Bahía. Este año en Villarino vivimos muchas cosas juntos. Soñamos con ver crecer nuestro distrito y vimos hacer realidad nuestro sueño. Trabajamos con mucha energía para hoy y para el futuro. Y buscamos conectarnos con nuestras raíces, con nuestra naturaleza. Queremos decirte que estamos acá, cuidándote y llevando adelante esos sueños con más obras para que puedas estar mejor. Para que tu distrito, nuestro distrito, siga creciendo. Villarino, tu identidad. Muy bien, continuamos con esta, casi digo convergencia, con este enfrentados. En un ratito vamos a charlar, tenemos varios testimonios preparados para la jornada de hoy, pero entre ellos vamos a charlar con el doctor Pedro Silberman, que trabaja en el Ministerio Nacional de Salud, junto al doctor Ginés García, y vamos a charlar algunas cuestiones con él, particularmente. Vamos a ver si probamos. Creo que nos está escuchando. Está camino a Bahía Blanca. A ver si podemos charlar con él. Doctor, ¿cómo está? A ver, ¿lo tengo ahí? Sí, está en línea. Doctor Pedro Silberman. No, creo que no nos está escuchando, ¿no? Creo que no, porque claramente es él, debe venir en ruta. Bueno, listo. Vamos a intentar, si le podemos mandar un mensaje de WhatsApp como para que sepa que estuvo allí en pantalla y después en todo caso intentamos la comunicación. Bueno, por otro lado vamos a charlar con Tomás Marisco, que es el secretario de Movilidad Sostenible que tiene el municipio, porque uno de los problemas más graves que nos refleja esta pandemia, además del primero que es la salud, es naturalmente el económico. ¿Cómo están entonces las empresas de colectivo? Porque si bien están funcionando los colectivos en Bahía Blanca, la realidad es que el IPK, que ahora vamos a explicar qué es, que es el índice pasajero kilómetro, la cantidad de gente que se sube por kilómetro en los colectivos, ha disminuido. Entonces, ¿cómo se sostienen económicamente las empresas? Ni siquiera hablo de la SAPEM, que al tener participación mayoritaria estatal, es una empresa que, digamos, de alguna manera nació para perder. Yo sé que se agarran la cabeza cuando digo esto en la SAPEM y en el municipio, pero es ser realistas.
La SAPEM tiene los peores recorridos, por lo tanto tiene el IPK más bajo. Cuando se crea la SAPEM, se crea para perder plata, pero para generar un sistema. Y yo les recuerdo ahora que se crea porque las otras empresas de colectivo no podían hacerse cargo del sistema. Por eso desapareció la Bahiense, por eso desapareció Rivadavia y Estomba, y quedaron las que están. Bueno, Tomás Marisco, joven en ese momento, fue presidente de la SAPEM y hoy es el titular de la Secretaría de Movilidad. Tomás, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, no te había visto pelado, quiero decirte que es impactante la primera imagen de Marisco pelado. Bueno, no, impactante, espero que en el buen sentido. No, por supuesto, no podrías esperar otra cosa. Lo que quiero decir es que esto es producto de la pandemia. Al no tener peluqueros, uno tiene que hacer lo que puede, ¿no? Sí, ya estaba bastante descontrolado y además un par de remolinos no me favorecen mucho, así que tomé la autodeterminación de cortarme con la maquinita. Bien, Tomás, ahora sí, saliendo de la simpatía inicial. El momento económico de las empresas de transporte Bahía Blanca. El otro día en LU2 dijiste algo así como, este mes se paga, pero si sigue así, el próximo mes no saben de dónde van a sacar la plata. ¿Esto es así? Sí, es tal cual lo decís y también lo expresé en tu programa y en otros medios, así como también en conferencia de prensa en el día de ayer. Hoy el último registro que tenemos según los datos de SUBE es que... Bueno, nos va a hablar del registro de SUBE, naturalmente, porque es muy claro que la tarjeta electrónica de aproximación, que es la SUBE, es la única que tiene la capacidad de guardar la información de cada pasajero. Entonces ahí te das cuenta de qué cantidad de gente. Yo les voy a dar un dato que seguramente Marisco nos va a afirmar en algunos instantes nada más. El colectivo tiene como principal cliente a las clases, es decir, la escolaridad. Casi un 40% de la gente que se mueve en colectivo tiene que ver con las clases. Las clases en Argentina no van a arrancar hasta el mes de agosto, posiblemente, según lo que dijo el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota. Marisco, entonces, sin clases hasta agosto, la sensación es que puede terminar la pandemia o puede generar una mejor cantidad de circulación, pero vamos a seguir con un problema grave económicamente hablando. Sí. Bien. Espérame acá, Tommy, porque creo que te estoy escuchando por previo y no sé si la gente está disfrutando de tu testimonio, porque lo que nos está contando Tomás Marisco es que justamente va a continuar este inconveniente serio y económico. La dirección del programa me puede decir si estaba saliendo al aire correctamente el testimonio o me pareció a mí, ¿no? Tenemos algún inconveniente, así que en un ratito vamos a poder charlar con Marisco en este sentido. Vamos a hacer avisos, ¿sí? Una pequeña tanda y nos sentamos a hablar con un concejal de Bahía Blanca que es Federico Tucat para charlar de este tema, el central de hoy en la agenda pública, no solo bahiense, sino del país. ¿Qué pasa con los presos que son no escarcelados? Como bien me decía recién un abogado, que es Maxi Borg, a quien le mando un saludo muy grande, sino en realidad tienen prisión domiciliaria, porque creo que dije 2 o 3 veces escarcelados y la realidad es que sí, salen de la unidad penitenciaria, pero no es que recobran la libertad, siguen con el proceso, en este caso con arresto domiciliario. Ya volvemos. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso, entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa.
porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo, un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Rosales Municipio presenta a los nuevos campeones del reciclado. Vecino, vos querés una ciudad más limpia, igual que yo. Y para eso el municipio va a colocar 30 campanas de reciclado. Están en grupos de A3. ¿Por qué andamos de A3? Porque juntamos la basura que vos vas a separar. Yo soy la de vidrio, soy verde y me llevo todas las botellas y frascos. Yo soy amarilla y junto plásticos, tetrapacks y latas. El cartón y el papel los recibimos nosotras, las azules. Entrá a la web del municipio para ver dónde está tu punto limpio más cercano. Mejoremos nuestra ciudad entre todos. Punta Alta, más limpia, casa. Bahía Ambiental tiene estos consejos para vos. Presta atención. No arrojes basura en espacios públicos. Usa los cestos. Coloca las bolsas de residuos a una altura que impida que los animales las rompan. Separá y aislá los objetos cortantes para no lastimar a los recolectores. Al estacionar, deja 30 centímetros entre las ruedas y el cordón para optimizar la limpieza. Los puntos limpios, utilízalos para residuos inorgánicos. Entre todos, podemos mantener limpia la ciudad. Cuidemos Bahía. Este año en Villarino vivimos muchas cosas juntos. Soñamos con ver crecer nuestro distrito y vimos hacer realidad nuestro sueño. Trabajamos con mucha energía para hoy y para el futuro. Y buscamos conectarnos con nuestras raíces, con nuestra naturaleza. Queremos decirte que estamos acá, cuidándote y llevando adelante esos sueños con más obras para que puedas estar mejor. Para que tu distrito, nuestro distrito, siga creciendo. Villarino, tu identidad. Bueno, a ver si la tercera es la vencida, como dice la canción. Podemos charlar con Tomás Adrián Marisco de este tema que es sensible porque tiene que ver con el transporte público de Bahía Blanca. Y una perlita sobre el final que tiene que ver con algunas modificaciones que van a hacer. Tomás, ¿ahora sí? Yo te escucho perfecto. Bien, perfecto. No, por un momento pensábamos que no se había pagado internet en el domicilio, ahí en tu casa, y teníamos algún temor. Nada, habíamos hablado ya con Cantero y eso, pero no, está todo bien, me dijeron. No, en este momento creo que es lo primero que se paga, así que... Bueno, lamentablemente lo primero que se va a pagar son los sueldos en las empresas de colectivo, pero no se sabe hasta cuándo. Yo te estaba hablando del IPK y estaba contándole a la gente de la importancia que tiene el ciclo lectivo en los colectivos. Me gustaría refrendarlo contigo. Sí, lo que primero decía, como para que se tenga una estimación, y no sé si se escuchó, es que respecto a abril del año pasado, solamente se subió un 8,5% al día de hoy, según datos SUBE, ¿sí? O sea que un 91,5% menos de pasajes. Dato duro, preciso y conciso. Es decir, un 91,5% menos de gente se subió al colectivo entre abril y abril. Exactamente, comparado los dos abriles, esa fue la caída drástica, obviamente por una cuestión totalmente extraordinaria. En las clases sí, por supuesto, tiene una incidencia casi del 40% del total de pasajeros transportados, y sabemos que es una de las, si no la última, una de las últimas actividades que va a volver allá por agosto, si todo se encamina respecto a lo sanitario.
Así que el panorama no es bueno, por eso las medidas que tomamos para atravesar esta coyuntura de por lo menos 90 o 120 días. Uh-huh. ¿Qué te dicen los dueños de las empresas de colectivo? Porque naturalmente que nosotros al empresario siempre le pedimos una espalda o que tenga un fondo de crisis, pero lo cierto es que una cosa es una crisis y otra es una pandemia mundial que aparece por vez primera en la historia del globo. Sí, a ver, muchos realmente no pueden esconder los números porque nosotros tenemos absolutamente, sabemos hasta, desde el Estado sabemos hasta el último centavo de recaudación, con el sistema SUBE y GPS, kilómetros recorridos, absolutamente todo. Así que realmente es como lo estamos diciendo, como también lo dije en conferencia, el sistema de transporte público desde allá 2012-2013 ha ido mejorando, creo que en franco ascenso ha ido la calidad del sistema de transporte público. Uh-huh. Y hoy tenemos que buscar tomar todas las medidas para no desfinanciarlo porque es realmente grave. A ver, los costos fijos del sistema rondan entre el 70 y el 80% y entre ellos el 60 y pico responde a masa salarial, con lo cual si no tomamos medidas en el otro tipo de costos que son los variables, va a ser muy complicado pasar estos meses que se avecinan. Por eso, en forma conjunta con algunos empresarios y con gente que entiende del tema, me contaron, y quisiera que si esto es así le cuentes a la gente que se está mirando, han diseñado nuevos recorridos para generar mayores ganancias para las empresas y tratar de solventar, y que a lo mejor esto después termine quedando si es que son recorridos que se utilizan más. A ver, yo no diría mayores ganancias, sino menores pérdidas. Y que está bien. Para graficártelo de alguna manera, esto más o menos, si bien hay que verlo cuando esté tirado en el campo a partir del lunes, implicaría un ahorro para el sistema de 11 millones de pesos. Los subsidios en total, si es que llegan en tiempo y forma, son 41 millones de pesos. Sumado estos 11 de ahorros, si se da todo como esperamos, serían 52 millones de pesos y solamente en masa salarial hay 61 millones de pesos con recaudación prácticamente nula. O sea que todavía estamos por debajo del costo para cubrir la masa salarial. No hablemos de proveedores ni de otras, no sé, de seguro de los colectivos, patente, cualquier otra cuestión, como para que podamos graficar esa cuestión. Respecto a los recorridos, lo tuvimos que hacer para, entre la menor frecuencia y la menor cantidad de recorridos, achicar a 1/3 la cantidad de kilómetros recorridos por mes. Yo la verdad es que estaba pensando, tratando de sincronizar lo que vos me decías y lo que pasa por mi cabeza cuando te escuchaba, y digo, hay variables, pero son todas injustas, ¿no? Porque se trata de empresarios de Bahía Blanca, porque en esta oportunidad los empresarios no están los Sirigliano, no es el Grupo Plaza. Está la Fournier, que tiene a las mismas familias de toda la vida. Está la empresa que es más o menos nueva, en todo caso, que tiene ahora los colectivos. Y está la SAPEM, que tiene participación estatal, ¿no? Pero la pregunta del millón es... ¿Cómo, perdón? Y Dante Lange, que mejoró mucho el servicio a Cabildo, claro, y que también está dentro del sistema. Claro, casi que me lo contaba fuera por interurbano, pero es cierto lo que decís. Y es una familia particularmente de Bahía Blanca, de Cabildo, pero de Bahía Blanca. Entonces, llega este momento en el cual nos tenemos que hacer algunas preguntas, porque los que trabajan son todos bahienses. ¿Cómo podemos ayudar? Digo, el municipio está generando este plan, este master plan bárbaro. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Hablaron, no sé, con los supermercados? Esto que se hace cuando compras algo, de dejar el resto para... Digo, porque es toda gente de acá de Bahía Blanca. A ver, creo que hoy la prioridad de cualquier cuestión solidaria tiene que apuntar a la salud, a la seguridad, y nosotros... Perdón, no es que te quiera interrumpir, pero también es salud y también es seguridad saber que vas a tener trabajo. Sí, a ver, por supuesto que, y también lo aclaramos, que para nosotros no es una variable de ajuste ni el salario, ni los puestos de trabajo de alrededor de 800 empleados que tiene el sistema de transporte en Bahía Blanca. Hay mucha gente detrás, muchas familias, y tenemos que protegerlo, y por supuesto que las medidas que tomamos para cruzar este río que está bastante picado a veces son medidas antipáticas. Dejó de pasar por la puerta de alguno, cerca de alguno,
pero la verdad es que no hay otro trasfondo, es solamente proteger y no seguir desfinanciando el transporte para que haya una luz al final del túnel. Y que obviamente, y lo más importante, seguimos con las gestiones ante Nación y provincia, porque ahí tiene que estar el grueso del dinero de manera extraordinaria para poder paliar la situación. Tomás, gracias por estar con nosotros, que tengas una buena jornada. Igualmente para ustedes, gracias por el contacto. Bueno, voy a saludar a Federico Tucat, que es concejal de Juntos por el Cambio y está aquí con nosotros. Federico, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Kiki? Buenas noches. Bien, viniste hasta con el barbijo a la mesa, te lo sacaste recién acá. Sí, efectivamente, hay que cuidarse. Bueno, entiendo que el Consejo Deliberante ya sesionó una vez, podría, si hiciera falta, volver a sesionarse, pero por ahora la intención es permanecer de esta manera, ¿no? Sí, absolutamente. La postura de Juntos por el Cambio, no solo a nivel local, sino a nivel provincial y nacional, es que las instituciones tienen que seguir funcionando. No hay ninguna razón para la cual, adecuando a las medidas necesarias, como dispuso el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Compagnoni, no se pueda sesionar. Es fundamental el rol del Poder Legislativo, sobre todo brindando herramientas al Poder Ejecutivo. La última sesión, en muy pocos minutos, le brindamos una de las herramientas de las cuales hablabas recién en la nota con Tomás, que fue la emergencia en transporte, además de la emergencia económica, la emergencia sanitaria y la emergencia alimentaria, con lo cual es fundamental el rol. Y si así fuese necesario, tendrá que sesionar nuevamente el Consejo. Bueno, en un ratito en Placa vamos a ver unos tweets del presidente Alberto Fernández y del gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Esos tweets, que cuando los tenga el director van a estar allí en la pantalla, hablan sobre esto que en la opinión pública de la gente ha sido claramente la agenda del día, la noticia del día. Y tiene que ver con, ahí está, mira, la no excarcelación, pero sí la prisión domiciliaria de mucha gente, ¿no? Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en los que hay una campaña mediática que se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. Este es el tuit, ¿no?, de Alberto, que dice: formulo estas declaraciones ante la malintencionada campaña. ¿Una campaña de quién, no? Esa sería la pregunta. Y por otro lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires da un paso más, Axel Kicillof, da un paso más adelante y habla de otra cosa. Dice, es absolutamente falso que exista un plan de gobierno, liberar masivamente a los presos. Pero además es inverosímil, porque el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera, ni decide libertades condicionales. Y tiene razón, porque hay 3 poderes. Y en otro tuit, que ya está, ahí lo dejamos, porque en otro tuit dice: yo no puse a nadie, no puse fiscales, no puse procurador, todo el gobierno anterior. Entonces quiero preguntarte, ¿quiénes son los responsables de que esté pasando lo que está pasando? Los responsables de que esté pasando lo que esté pasando en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires somos todos. No escapa a nadie la realidad del sistema carcelario en general del país y de la provincia de Buenos Aires en particular. Y yo lo dije esto en varios medios: no se le puede achacar el estado del sistema carcelario ni a este gobierno, ni probablemente tampoco se le pueda achacar al anterior. Las cárceles tienen muchísimos años, el hacinamiento son cuestiones. Después hay que ver qué ha hecho cada uno de los gobiernos en función de eso. El ministro Ferrari, cuando asumió al frente del Ministerio de Justicia de la provincia, una de las primeras cosas que hizo fue desplazar a la cúpula del sistema penitenciario y nombrar civiles por primera vez en la historia y hacer un profundo análisis de la situación de las cárceles. De hecho, fue la Secretaría de Derechos Humanos, desmantelada por el actual gobierno, la que hizo ese gobierno. Es conocida la frase de no había ni candados para poner las cárceles. Todos recordarán esa frase. Sí. De hecho, en Bahía Blanca, cuando se visitó el complejo carcelario, fue que se tomó la decisión de avanzar, por ejemplo, en la necesidad de una alcaldía para la ciudad, porque en realidad la saturación se producía por personas que no tenían que estar dentro de la unidad penitenciaria, que son personas que por el proceso delictual o por ser detenidas en el día, en realidad no tienen que estar alojadas en el complejo, sino que tienen que estar alojadas en la alcaldía. Y hubo en ese momento, recordarás, Quique, se manifestaron en contra todo el arco político de la oposición para que se instale la alcaldía en nuestra ciudad. Con lo cual el gobierno anterior avanzó mucho, pero insisto que no se llegó a solucionar el problema de fondo
y no se alcanzó la solución. Pero eso no puede... ¿No sentís que se está transformando despacito o con no tan despacio, con alguna virulencia en la nueva grieta? A ver quién es el que decide que los presos tengan la posibilidad de la prisión domiciliaria, ¿no? A ver, con todo respeto... digo esto porque no digo que se escarcelen o que queden en libertad, es cierto, pero de tener prisión domiciliaria a rajar de tu casa, viste, hay un paso, ¿no? No, pero absolutamente, pero esto lo digo con todo respeto, no espero que nadie se sienta ofendido, pero hay que ser honesto intelectualmente. Y yo veo el tuit ese de Kicillof y no quiero poner en apuros a tu productor, pero si uno busca un tuit de Kicillof de hace 2 años, va a ver diciendo Macri libera a los presos políticos. Entonces, si el gobernador Kicillof, que es economista, no es abogado, pero seguramente no escapará él, porque él de hecho lo afirma, que el Poder Ejecutivo ni escarcela, entonces el Poder Ejecutivo tampoco mete presos. Sí, entonces, ¿por qué acusaba a él? Entiendo lo que decís, pero bueno, creo que nadie, en la cabeza de nadie entraba que al liberar a alguien o darle domiciliaria a alguien, se la den a un violador o a un asesino. Pero eso está claro. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene absolutamente la potestad de opinar y decir si está a favor o está en contra. Eso me parece que corresponde a un poder. Y el presidente de la Nación no puede decir a través de las redes sociales que opinar sería inferir o meterse dentro del ámbito del Poder Judicial. Para vos la responsabilidad de lo que está pasando hoy con los presos que van a tener domiciliaria tiene que ver con el gobierno de Alberto o el gobierno de Kicillof. Absolutamente. El hecho de no pronunciarse, primero de no dar una solución para que los jueces puedan dictar sentencias en otro sentido. Yo lo decía, solamente a mí, que no soy un especialista en sistema carcelario, ni mucho menos, simplemente aplico el sentido común, podrían haber dictaminado, por ejemplo, pedirle al Estado provincial que destine recursos extraordinarios a adaptar pabellones especiales dentro de las unidades penitenciarias que tengan presos en situación de riesgo para poder adaptarlas. Podrían dictaminar, por ejemplo, que los médicos que estén a disposición del sistema carcelario pueden hacer testeos masivos para poder generar... La pregunta que yo te tendría que hacer ahora es ¿y por qué encontrar responsabilidad en el gobierno de Alberto o en el gobierno de Kicillof cuando no hay nombramiento de jueces? Pero no tiene que haber un nombramiento de jueces. Ellos podrían disponer recursos presupuestarios para el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y para que se dicten medidas de riesgo. Yo siento que acá hay algo más. O sea, porque verdaderamente... Déjame decirte una cosa más. Sí. Y por otro lado, también la postura política, que no es inferir, no es meterse en el Poder Judicial, porque si 72 horas antes la vicepresidenta de la Nación, que es la presidenta del Senado, le dijo a la Corte Suprema de Justicia cómo debía actuar y cómo debía fallar, y eso para ellos no fue inferir a la justicia, entonces puede decir el presidente y el gobernador con toda claridad: nosotros estamos en contra de esto. Yo lo que le pido es eso. Que quiero saludar a Carlos Quiroga, que es concejal del Frente de Todos aquí en Bahía Blanca. Vamos a saludarlo porque está vía video. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches. Estoy con el concejal Federico Tucat para tener un intercambio de ideas entre dos de las personas más políticas que tiene este Consejo Deliberante. Por un lado, Federico Tucat, y por el otro lado, Carlos Quiroga. Carlos, recién Federico encontraba la responsabilidad de lo que está pasando con el tema carcelario, con el tema presos. No hace falta que te metan temas porque lees, porque conoces, porque te informás. En el gobierno, tanto de Alberto como en el gobierno de Kicillof. Yo entiendo que vos tenés una respuesta de 180 grados a la inversa. Por eso me gustaría escucharte como para poder generar una charla aquí. Bueno, primero que nada, sostener, advertir y explicar que se trata de un problema a nivel mundial. Digamos, son innumerables países liberados, presos, para evitar una catástrofe humanitaria. Esto es una salud pública, independientemente de humanitarias para con los presos en particular. Es una cuestión de salud pública. Imagínense ustedes si surgiera un brote en Villa Floresta, que es un establecimiento carcelario ubicado en el macrocentro de la ciudad, donde todos los días ingresan y egresan decenas de personas, entre guardiacárceles, médicos y empleados administrativos, proveedores y demás, lo que podría significar. Y me parece que acá hay un aprovechamiento político bastante, casi como una felonía, donde, digamos, se está tratando de meterle a la sociedad la idea de que van a salir bandadas de delincuentes de las cárceles
en libertad absoluta, como dijo la senadora provincial Becar Varela del antiguo gobierno, que van a ir a formar patrullas que van a incautar patrimonios de las personas de bien. Nada más alejado de la realidad. 500 presos, en países han liberado 5.000, en otros, en Turquía 45.000, porque las cárceles están saturadas, no aguantan más. Y un brote no es solamente protegerlos a los internos que mandan, que por otro lado no recuperan la libertad, cambian la modalidad de seguir purgando la pena, que sería a través de la prisión domiciliaria. Es una manera de poner a cubierta a la sociedad en su conjunto. Hay unas limitaciones que ha establecido el juez que dio el habeas corpus colectivo, que no es para cualquier delito, y si se comete un error liberando a una persona que no resulta conveniente ni está incluido, no califica, tiene la justicia estamentos superiores de alzada como para remediarlo, y eso ha pasado en varios casos. Son un mínimo de libertades las que ha habido. Perder acá es que Vidal en 4 años aumentó en 13.000 internos la población carcelaria, tiene un límite de 29.000 y hay 45.000, casi 50.000 internos. Los 13.000, la mayoría, fueron personas detenidas por narcomenudeo, por delitos menores, para abonar ese relato de la lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Bien. Federico, ¿qué quiere decir a Carlos con esto? No, primero una contradicción. Acaba de decir que es el Poder Judicial el que en todo caso dispone las medidas y es el Poder Judicial el que mete preso. Y él en su frase dijo, Vidal metió 13.000 personas presas. Entonces no fue Vidal, fue el Poder Judicial. No puede adjudicarle a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando él mismo está diciendo. Entonces, si fue Vidal las que lo metió preso, es Kicillof el que ahora lo libera. Al margen de la cuestión perdón, política. Una cosa más, puso como ejemplo, dijo esto es una tendencia mundial. Y puso como ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene 1 millón de infectados y 60.000 fallecidos. No es esa la situación ni de Bahía Blanca ni de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Yo lo que quiero decir, al margen de la discusión ideológica y política, que me parece súper saludable y me encanta, porque son dos personas con muchos fundamentos y es para escucharlos a los dos. Tanto a Carlos Quiroga, lo tengo allí en su casa, el gran cocinero Carlos Quiroga, como a Federico Tucat, que sí, también, buen cocinero. No he tenido, claro, te iba a decir, ¿has tenido? Sí, alguna vez hemos compartido alguna comida. Bueno, lo que quiero decir es, ¿no les parece que tendríamos que estar preocupados indistintamente de la política que podamos perseguir? Pregunto, ¿no? En esto que se publicó hoy en La Brújula, Carlos, 10 personas con antecedentes de haber abusado sexualmente, vuelvo a decir, y pido disculpas, no es liberado el término porque no se liberó a nadie. Van a la casa, tienen arresto domiciliario. El problema que yo tengo, Federico, es que de la casa, o Carlos, de la casa a la calle, bueno, el control es muy difícil, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y por eso digo que hay que decir con toda claridad la posición de uno. Si está a favor de que esto ocurra, si le es indiferente o si está en contra. Y yo la verdad que estoy en contra claramente de que haya un violador que se le haya otorgado este beneficio y que esté, como sucedió, insisto, abriendo cualquier matutino. Hoy uno abre internet y googlea el diario de cualquier provincia de nuestro país o de cualquier ciudad y se va a encontrar con un caso de un familiar denunciando que se enteró por los medios que habían soltado al violador de su hija, que una persona que había cometido un asesinato está libre y 48 horas después volvió a cometer un ilícito. Digo, estos son casos que están ocurriendo en la realidad y por supuesto, y en esto coincido con Carlos, de que la justicia tiene resortes para determinarlo. Ahora, cuando hay eso se favorece desde el poder político, cuando eso se produce una anuencia de parte del poder ejecutivo, por ejemplo, como inició este gobierno con el secretario de Derechos Humanos pidiendo la prisión domiciliaria para Jaime, bueno, entonces hay una decisión de que eso ocurra. Y cuando uno no dice claramente, yo lo que le pido es al presidente, al gobernador, al concejal Quiroga, que diga claramente, yo estoy en contra de que esto ocurra. Eso es una posición política. Carlos te hablaba directamente a vos allí, ¿no? Mirá, yo creo que primero y principal, hoy sí tuvimos unos títulos catástrofe donde decía que el ex policía Bergondi estaba en su casa y después abajo chiquitito decía fue revocada la prisión domiciliaria de Bergondi. Digamos, después hay una entrevista con la mamá de una chica víctima y por supuesto que esa persona va a estar con temor, va a estar con angustia, va a estar desesperada. Ahora,
La noticia no era que el asesino de su hija es uno de los beneficiados, es que en una de esas, a lo mejor, me parece que estamos haciendo una utilización nefasta de un tema muy delicado, y yo repito, no hay que perder de vista la cuestión de salud pública. Estamos en una pandemia que en consecuencia no tenemos todavía idea de qué magnitud van a tener. Acá a mí me parece que más que preocupar esto, hay que preocuparnos porque en Bahía Blanca tenemos 75 geriátricos, hay 1.300 adultos mayores internados, y si llega a haber un brote en alguno y hay que externarlos de allí, no hay dónde ponerlos, no hay camas alternativas, no hay una política definida con cuestiones concretas como para enfrentar lo que pueda llegar a sobrevenir en el futuro. Eso me parece que es muy delicado, muy complicado, y si encima corremos el riesgo de que en la cárcel estalle un pico de contagios simplemente por oponerse a esto, vamos a estar en un serio problema. Y otro datito que no es menor, pero sobre el que no se cacerolea, es que en la justicia federal la mitad de los que se fueron a su casa para continuar purgando su pena ahí son condenados por delitos de lesa humanidad, gente que ha hecho cosas peores que vender un porro en un barrio marginal. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Fede. Encantado. Buenas noches. Bueno, Fede, gracias por venir con barbijo incluido. Ahora vuelvo con barbijo. Y ahora te volvés con barbijo. ¿Cómo llevas la cuarentena? Bien. Trabajando. La verdad que por nuestra función tenemos que trabajar mucho y bueno, como todos, comiendo mucho. Tratando de ocupar el tiempo en leer. He retomado, me gusta mucho leer y he retomado el hábito de la lectura aprovechando la cuarentena. Bueno, quédate con nosotros, que todavía no terminamos. Voy a saludar al doctor Pedro Silverman. Tuvo la amabilidad de quedarse unos instantes en Tres Arroyos, camino a Bahía Blanca. Mañana va a estar aquí en Bahía Blanca. No podemos con video, porque ustedes saben cómo es el tema de las señales hoy de internet, y más a esta hora está todo el mundo con internet, ¿no? Pedro, gracias, doctor, por atendernos en el viaje, en el camino a Bahía Blanca, ¿no? No, por favor, gracias a vos, Quique, por llamarme. Bueno, un viaje a Bahía Blanca que tiene que ver con tu trabajo. Estás actualmente en el Ministerio de Nación acompañando al doctor Ginés González García, que es el ministro de Salud, en el marco de algo verdaderamente extraordinario a nivel global, cuando sonó tu nombre para asumir un compromiso importante como el que estás llevando adelante. En ningún momento habrás pensado, me va a tocar la pandemia global más importante prácticamente de la historia. Sí, la verdad es que no lo pensé. Y bueno, no lo pensó nadie. Y bueno, nos encontró en un lugar, pero también en un momento de la vida personal y profesional en la cual uno está más preparado. Tal vez algunos años atrás me hubiese tocado esto y hubiese sido distinto. Hoy me toca en un momento con una experiencia en la gestión, con un conocimiento y además tan bien acompañado que bueno, que la situación parece más llevadera. Uh-huh. ¿Qué análisis haces a la distancia y cercanía que tenés con nuestra ciudad, con tu ciudad, Pedro, de lo que está pasando acá en Bahía Blanca? En el inicio del programa con Maxi Alica decíamos, si no hubiera pasado de lo que pasó en el hospital de la Asociación Médica y todo lo que vino después por los contagios de proximidad, por el propio hospital de la Asociación Médica, Bahía Blanca, por la cantidad de habitantes que tiene, podría haber sido un ejemplo nacional. Bueno, sí, pero tampoco eso es un análisis contrafáctico porque no tenemos posibilidad de comprobarlo. El virus es altamente contagioso, tiene una contagiosidad casi 5 veces más que la gripe. No se sabe muy bien, todavía Ginés siempre dice que estamos escribiendo el guión mientras vamos actuando. No se conoce muy bien cómo se comporta, no se sabe muy bien todas las formas de todas las manifestaciones en las cuales aparecen el virus. El 80% de las personas son leves o asintomáticas, entonces es muy difícil a priori en un principio pensar que se puede controlar todas las variables. Y que haya sucedido lo que sucedió en el SAM puede haber sucedido en otras instituciones, fue lamentable, realmente puso a Bahía Blanca en una situación difícil porque es una de las ciudades con más cantidad de personas infectadas por habitante, por 100.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires por fuera del conurbano, pero también era muy difícil de
evitarlo cuando sucede, ¿no? Al margen de lo que recién ocurría aquí en el programa, donde la política discutía un tema que claramente es importante, como lo que está pasando hoy con el tema prisión domiciliaria de algunas personas, y es un tema de agenda nacional. La política en Bahía Blanca con el tema coronavirus pareciera dar también un buen ejemplo, ¿no? En el que se ha trabajado mancomunadamente sin casi distinguir entre oficialismo y oposición. ¿Esa lectura también la haces? Porque lo que pasa acá en Bahía Blanca sugiere un correlato de lo que ha pasado a nivel nacional. Sí, absolutamente. Yo creo que la política ha estado a la altura de las circunstancias, pero creo que la sociedad toda, ante esta realidad que nos puso la pandemia, que realmente es una tragedia histórica, como bien decías vos, creo que ha despertado en las personas un concepto, una concepción de sociedad mucho más solidaria, mucho más cuidadosa, saber que lo que nos pasa a cada uno, lo que hacemos cada uno va a afectarle inevitablemente a otro, y sobre todo en términos de solidaridad pensar que una persona joven que sabe que está con muy bajo riesgo para que la enfermedad sea grave, tiene que pensar que tiene que cuidarse, porque si no le va a afectar a un ser querido, un ser mayor o una persona con factores de riesgo. O sea, nos obliga la pandemia a pensar en el otro. Y recién, eso, en medio de la tragedia, sí, es una buena noticia. Sí, Pedro, recién, justamente, lo tengo aquí sentado en la mesa todavía, no lo hemos liberado a Federico Tucat, nos hablaba un poco de la diferencia que tiene Argentina respecto a otros lugares del mundo, como puede ser Estados Unidos, Francia, España. Son países con mucho más habitantes, es cierto, pero incluso en Latinoamérica, Argentina está marcando una tendencia, no sé si un liderazgo, por llamarlo de alguna manera. ¿Sos consciente de esto que se está generando a nivel latinoamericano o estoy errando en el vizcachazo? No, primero saludarlo a Federico, que lo conozco de chiquitito, y cuando hacía sus primeras armas en la política, veo que aprendió bastante. Con respecto a lo que vos planteabas, yo creo que Argentina es un ejemplo a nivel mundial. Creo que los países más desarrollados han subestimado lo que era el coronavirus, y otros países no solo que no lo han subestimado, sino que han tomado conductas temerarias. Brasil es el ejemplo más claro, al igual que Estados Unidos, porque aún sabiendo y teniendo la experiencia de lo que había pasado en Europa, no asumieron la responsabilidad que sí asumió el presidente Alberto Fernández en Argentina. Y bueno, está claro que las diferencias, está absolutamente descontrolado Brasil, la cantidad de enfermos y de fallecidos ya es muy difícil de controlar. No sé cómo va a terminar esto, pero evidentemente se engrandece los liderazgos de personas como Alberto Fernández, que ha asumido un rol, que ha asumido un costo que seguramente en un primer momento no se sabía, pero que ha tomado la decisión de la cuarentena estricta, y que eso ha hecho que Argentina hoy por hoy esté planteando que recién el pico, si hubiese, sea mucho menor y recién para junio, con lo que nos dio todo el tiempo del mundo para poder reacondicionar el sistema de salud, para tener los recursos humanos adecuados, para contar con los insumos adecuados. O sea que evidentemente la estrategia político-sanitaria no solo que es un ejemplo en el mundo, que ya se está hablando, sino que también el liderazgo político de Alberto Fernández, conjunto con todas las fuerzas políticas del país, han mostrado una conducta homogénea que engrandece a todo el pueblo argentino. Gracias por acompañarnos esta noche también, y buen retorno a Bahía Blanca. Una buena jornada, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Federico Tucat, por acompañarnos también esta noche, concejal de Bahía Blanca de Juntos por el Cambio. Será hasta el jueves que viene con la presencia de Maxi Alica. Chau.